soy Amalia Gamio, soy vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué es importante este examen de la ONU sobre la Unión Europea en materia de derechos de las personas con discapacidad? Bueno, es importante para todos los estados parte, en este caso para la Unión Europea, que lo que hace es tener relación con todos los países de la Unión Europea, y a nosotros nos interesa mucho que haga presión sobre los países para que implementen correctamente la convención, para que, por ejemplo, armonicen su legislación a los principios de la convención. Tenemos un gran problema con los países de Europa que no quieren aceptar la igualdad ante la ley que viene en el artículo 12 o la vida independiente, el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad que está representado en el artículo 19. Seguimos teniendo muchos problemas con los países de Europa. La idea sería que la Unión Europea contribuyera a esa armonización y no solo estuviera actuando como, como externa, pero no involucrándose completamente con los asuntos de los estados. Eso es lo que pasa. Nos dicen, eso no es mi competencia, esto no es mi competencia, aquello no es mi competencia. Entonces nosotros no sabemos realmente cuáles son sus competencias, porque según lo que ellos nos explican, cada país toma sus propias decisiones y ellos no tienen competencia. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué es eso entonces del Consejo de Europa, eh, de que haya una Unión Europea que no tenga un resultado para todos los miembros de la Unión Europea y que simplemente esté actuando pues como representando un Estado que ratifica la convención, pero que no se involucre realmente con los demás estados para que la implementen adecuadamente. Además nos preguntamos qué pasa con los fondos de la Unión Europea que van a todos los países. Lo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, es que se permite que los países sigan construyendo instituciones, hospitales psiquiátricos que son totalmente contrarios al artículo 19 y su observación general número 5. La Unión Europea debería de tomarle cuentas a cada uno de los estados por esos fondos que les manda y que ellos están utilizando en construir instituciones. Debería decirles, no, si tú sigues haciendo esto, no vas a recibir más fondos de la Unión Europea. Y no solo no lo está haciendo, sino que dice que no está dentro de sus capacidades decirles a los estados en qué tienen que emplear los fondos. Es muy incongruente eso. Si tú estás otorgando un fondo, lógicamente tienes que pedir cuentas de en qué se está empleando. Y si se está empleando en algo contrario a la convención, la cual ha sido ratificada por la Unión Europea, se entiende que es posible que ellos pidan cuentas. No, exactamente. Quería preguntarte qué tiene que ver, qué debe cambiar para garantizar que el derecho a la vida independiente se haga realidad en Europa o en el resto del mundo en ley. Claro, primero que nada, que acepten el artículo 12, porque si no, si una persona con discapacidad está bajo la figura de la tutela, es imposible que tenga una vida independiente. Siempre va a haber alguien que decida por eso. Entonces, lo primero es que se elimine la figura de la tutela y eso se hace implementando correctamente el artículo 12, que no implica solamente eliminar la tutela, implica las salvaguardas que esta persona requiere, proporcionarle formas de comunicación, proporcionarle información que puede ser en un lenguaje simple o puede ser en lenguaje de señas o puede ser en los diferentes modos y medios de comunicación de cada discapacidad. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, desde luego, esos fondos que antes se iban y que lamentablemente se siguen yendo, como en el caso de la Unión Europea, a la construcción de instituciones, deben de redireccionarse hacia apoyos comunitarios. Ver que todos los apoyos que requiere esa persona con discapacidad estén alrededor de su comunidad, dentro de su comunidad. Incluso el apoyo psiquiátrico o psicológico debe estar en su clínica más cercana para no tener que recurrir a un hospital monovalente, que son comúnmente manicomios. Entonces, todos los apoyos deben estar dirigidos de manera individual y en la comunidad. Tener un asistente personal, tener una vivienda digna, que él o ella elijan cómo, dónde y con quién vivir, pero que el Estado proporcione
el financiamiento, le proporciona un trabajo digno, es decir, todo lo que requiere cualquier ser humano para ser independiente, como tú o yo. Nada más que en el caso de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, requieren un poco más de apoyo individualizado dependiendo de cuáles son sus necesidades. Eso es lo que se requiere y eso es lo que está costando mucho trabajo. Te dicen, normalmente la excusa que te dan es que no hay fondos para apoyar la vida independiente, pero entonces nosotros sabemos que enviar esos fondos a la construcción de hospitales es mucho más caro, implica mayor cantidad de fondos que canalizarlos hacia los apoyos de vida independiente. También nosotros decimos lo que es caro es mantener dos sistemas paralelos. No es... El problema es ese, cuando estás invirtiendo en la asistencia personal y a la vez sigues invirtiendo en hospitales y residencias. Es claro que es costoso. Pero además todos los fondos deben de irse al apoyo comunitario. Ya no más, incluso lo dice la Observación General número 5 y las directrices sobre desinstitucionalización. No debe de haber un solo ingreso más en hospitales psiquiátricos. Ese es el primer paso. Y ya después hacer todo ese proceso de desinstitucionalización con las personas que están en las instituciones. Pero si no empezamos por no permitir ni un solo ingreso más, una moratoria para los ingresos, es el primer paso. Exacto. Voy a hacerte una pregunta también. ¿Para ti qué quiere decir vida independiente? La vida independiente es la que llevamos cualquier ser humano que puede decidir cómo, dónde y con quién vivir, que puede decidir qué quiere comer ese día, que puede decidir si quiere o no tener una mascota, que puede decidir qué ropa ponerse, la que sea barata, cara, no importa, pero la que es de su preferencia, que puede querer compañía o no, se puede elegir que en un momento quiere compañía, pero otro no, em, poder tener un trabajo para poder solventar sus propios gastos y los de su familia si quiere tenerla y si decide tenerla, y tener una vivienda digna. Pero esa vivienda tiene que compartirla con quien esa persona quiera. Vivir solo o vivir con un amigo, con una pareja del mismo sexo, con una pareja del otro sexo, o con dos amigos, o con dos familiares, o con un hijo. Es decir, la idea de tener la capacidad de decidir por ti mismo es la esencia de una vida independiente. Y tener las opciones. Claro, por eso digo, si tienes un trabajo, entonces puedes tener opciones, pero si no tienes trabajo, si no tienes capacidad legal y hay alguien que decide por ti, pues aunque tengas muchas opciones, no las puedes tomar, porque tienes que esperar a que ese tutor te diga cuál es la opción que debes tomar. En cambio, si las opciones están ahí y tú tienes esa posibilidad de decidir porque no tienes un tutor y tienes un trabajo, tienes alguien con quien quieras vivir o bien decidas vivir solo, entonces eso es vivir en forma independiente y no necesariamente quiere decir vivir solo. Puedes vivir, porque a veces se entiende, Sí. no es que esa persona no puede vivir sola. Bueno, esa persona puede elegir con quién vivir, que no es lo mismo que imponerle la persona con quien vive. Quería hacerte una última pregunta, pero te la dejo un poco libre. ¿Hay algo que quisieras decirle a nuestros miembros, a nuestros seguidores y a toda la gente de ENIL? Quiero decirles que es muy importante que todos cooperemos para que se implemente la convención de una manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy una persona que tengo una organización civil o que tengo una familia o que tengo un grupo de amigos, tengo la obligación como ser humano que quiere y está a favor de la inclusión, de hablar de esto con todo el mundo. Porque si solamente lo dejamos entre las personas defensoras de los derechos humanos y sus aliados, no se difunde. Hay que hablar en las comidas del domingo con la familia, hay que hablar con los amigos de inclusión, hay que explicarles lo que es la vida independiente, la igualdad ante la ley, conceptos que ellos no comprenden, no han escuchado siquiera, y sobre todo con los niños y con los jóvenes, porque ellos son los que van a entender a futuro, o esperamos que próximo,
lo que es la vida independiente. Entonces, no limitarnos a hablar de esto con nuestros colegas y con nuestros amigos con discapacidad, sino abrirlo a toda la sociedad, como dije, en las comidas con familiares, en las comidas con amigos, si nos invitan a dar una plática, siempre hablar de lo que está pasando con las personas con discapacidad, de las barreras que enfrentan y de que todo mundo es responsable de esta inclusión. No porque generalmente se dice, es que el gobierno no hace, es que, ¿verdad? Por supuesto que los gobiernos tienen la obligación, pero si cada uno asumimos nuestra responsabilidad en el lugar donde nos encontremos, sumamos y sumamos y sumamos en lugar de lo que está pasando. Estamos restando. Cada uno su granito. Cada uno su granito de arena. Esto sería de una difusión enorme.